Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos reincorporamos después del receso de invierno. Vamos a comenzar con la unidad 4. Si bien la unidad 4 es una unidad que se suele dar en el teórico, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio de año yo les había comentado esto de que en esta cátedra hay 3 unidades que se dan en los teóricos, 3 que se dan en los prácticos? Bueno, la 4 es una de las que se da en el teórico. A nosotros en este cuatrimestre nos corresponde dar la unidad 5 en el práctico. Sin embargo, hay un texto de la unidad 4 que es fundamental para entender cuestiones que vamos a trabajar también en la 5, que por eso también lo vamos a trabajar en el práctico, que es un escrito, que está en escritos 1, que se llama La instancia de la letra en el inconsciente o La razón desde Freud. Bueno, como en el primer cuatrimestre les comenté que Introducción del Gran Otro era un texto que nosotros trabajamos en los talleres de lectura, ¿no? Cuando en la cátedra estaban los talleres de lectura. Del mismo modo, este es el texto que trabajábamos en los talleres de lectura en la segunda unidad. Se los digo para que tengan noción de la importancia que tienen estos dos textos, ¿no? Introducción de Gran Otro en el primer cuatrimestre, la instancia de la letra en el segundo cuatrimestre. Son dos textos fundamentales que por eso mismo también los damos en el teórico y en el práctico. Bueno, en esta unidad vamos a trabajar muchas cuestiones relacionadas al estructuralismo. Es una unidad de mucho contexto, ¿no? Les va a servir mucho para ubicar ciertas nociones que ya veníamos trabajando y que ahora las vamos a poder resignificar. Eh, si bien estas cuestiones relacionadas al estructuralismo las van a desarrollar más en el teórico, ya van a ir viendo que en este texto aparecen cosas en relación al estructuralismo, así que podemos ir haciendo algunas menciones. Bueno, vamos a comenzar por el título. La instancia de la letra en el inconsciente, la razón desde Freud, es el título de este escrito que, como ya saben, los escritos se publicaron en 1966, ¿no? Con la aprobación de Lacan. Estos son escritos de puña y letra de Lacan, ¿no? A diferencia de los seminarios que Lacan dictaba y que después fueron publicados a modo de escritura, pero esto sí está, digamos, corroborado por Lacan. Fue Lacan mismo quien lo escribió y por lo general cada escrito se corresponde con algún seminario, ¿no? Digo, Lacan volcaba por medio de la escritura cuestiones que él iba trabajando en la oralidad. Y este escrito en particular se relaciona con lo que Lacan venía trabajando en el seminario 5, que es un seminario que justamente vamos a trabajar en la unidad 5. Bueno, les decía esto del título, es fundamental, ¿no? Porque es un título que podríamos dividir en dos partes, ¿no? La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. ¿Qué pasa con esa O? Esa O es lo que llamamos una O inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no significa una cosa o la otra, como cosas que se oponen, ¿no? O que se excluyen, o que son dos opciones distintas, opto por una cosa o por la otra, sino que dos cosas que se incluyen en la misma oración, ¿no? En esto de que las dos cosas eh, podríamos reemplazar, por ejemplo, esa O por una I, ¿no? Podríamos decir la instancia, la letra en el inconsciente y la razón desde Freud. Las dos cosas dan cuenta no me atrevo a decir de lo mismo, pero están en consonancia, ¿no? Son dos cosas muy, muy relacionadas. Entonces, la instancia de la letra en el inconsciente, por un lado, la razón desde Freud por el otro, eh, no, digamos, nos ubican acá en relación a lo que Lacan lee a partir del inconsciente, ¿no? Ya nos vamos a encontrar en el texto con que acá Lacan da otra definición del inconsciente, distinta a la que se malinterpretó de Freud, que es en relación a que el inconsciente es la sede de los instintos, y en ese sentido es que también Lacan considera que hay una razón a partir de Freud, ¿no? En esto de decir la razón desde Freud, quiere decir que Freud inaugura una razón inconsciente. Hasta el momento, ¿no? Hasta la época de Freud, hasta que Freud teorizó, se relacionaba la razón con la conciencia, ¿no? Se equiparaba esto de que todo lo que era conciencia, voluntad, todo eso tenía que ver con la razón. Sin embargo, Freud no excluye esa razón, no digo, eso sigue siendo razón, pero podríamos decir que la extiende, la amplía, ¿no? Y va a ubicar que también hay razón en el inconsciente. Y que haya razón quiere decir que hay cierta legalidad, que va a haber leyes del inconsciente. Con lo cual, bueno,
tengan en mente, ¿no? Que vamos a ir tratando de encontrar estas cuestiones a lo largo del texto, sobre todo que va a ser un texto que va a abordar muchas cuestiones en relación a la letra, por el contexto en el que Lacan también lo desarrolló, ¿no? Esto en realidad es una conferencia que Lacan dictó en la Facultad de la Sorbona para estudiantes de letras, ¿no? En el año 57, que después se publicó como escrito en el 66, como les decía. Por eso decimos que el 57 es un año contemporáneo al Seminario 5. Entonces, esto de la letra, esta insistencia de la letra, ¿no? Podemos pensar esta instancia también como insistencia, es algo que también estaba dedicado a los oyentes, ¿no? A ese público al que Lacan se destinaba en esta oportunidad, que eran los estudiantes de letra. Por lo tanto, bueno, en el texto, bueno, por eso mismo, ¿no? En esto de dirigido a los estudiantes de letra, es que Lacan va a decir que esto es una conferencia que está medio camino entre lo escrito y el habla, ¿no? Quiere decir que digo, a ver, también eso nos parece interesante porque es una conferencia que después se transformó en un escrito, ¿no? Eso ya nos hace pensar que está medio camino entre el escrito y el habla porque es un poco de las dos cosas, ¿no? Bueno, y en ese sentido también juega con esto de la letra, ¿no? La letra medio camino entre el escrito y el habla. Bueno, al principio Lacan hace esta introducción, ¿no? Donde él comenta dónde desarrolló esta conferencia, esto que les decía de los estudiantes de letra, que fue invitado por ellos, ¿no? a desarrollar esto. Y después el texto va a estar dividido en 3 puntos. El primer punto, el sentido de la letra. El segundo punto, la letra en el inconsciente. Y el tercer punto, la letra, el ser y el otro. Bueno, como verán, cuando lo empiecen a leer o los que ya lo han podido ir leyendo, es un texto que tiene mucha información, ¿no? Hay muchas cuestiones para ir trabajando acá y es un texto que requiere varias lecturas, ¿no? No es un texto que a la primera lectura posiblemente puedan llevarse mucho de ahí, ¿no? Sino que va a requerir más de una lectura, que lo vayamos trabajando mucho, me parece que es un texto para seguir hablando en las consultas también, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo voy a tratar de ir despacio, ¿no? No los quiero abrumar, no intentaré desarrollar todo el texto en un solo video, porque me parece muy ambicioso, ¿no? Y que no les va a quedar mucho a ustedes. Entonces, voy a tratar de hoy desarrollar cuestiones más generales del primer punto, no entero, y después voy a retomar en otro video cuestiones de este primer punto para ir articulándolas con el segundo punto. Bueno, este primer punto, que se titula El sentido de la letra, al comenzar, Lacan comienza diciendo que en la experiencia analítica, si bien trabajamos con la palabra, también trabajamos con el lenguaje. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Ya han escuchado esto de que la palabra es el instrumento de la experiencia analítica, ¿no? Funciona como medio, es el único instrumento con el que se trabaja en análisis. Y así es que Lacan suma también esto del lenguaje. Y acá mismo ya va a ubicar al lenguaje como una estructura. Tengan en cuenta que, como les decía, este es un texto que está dentro de una unidad de estructuralismo, ¿no? Donde vamos a trabajar nociones del estructuralismo, que la estructura es una de esas nociones. Así que acá va a aparecer mucho la noción de estructura. En ese sentido, es que Lacan dice que, les leo el primer párrafo de este punto, nuestro título da a entender que más allá de esa palabra, es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente, ¿no? O sea, más allá de la palabra, también en la experiencia analítica se trabaja con la estructura del lenguaje. Nuevamente acá Lacan está haciendo esta distinción, que ya trabajamos en el primer cuatrimestre, entre palabra y lenguaje. Lacan diferencia palabra de lenguaje. Entonces va a decir que a partir de esta idea de pensar al lenguaje como una estructura, es que hay que revisar esa idea de que el inconsciente es la sede de los instintos. Como les decía, muchos discípulos de Freud, ¿no? O algunos también llamados freudianos, podríamos decir que malinterpretaron algunas cuestiones que desarrolló Freud, y entre ellas está esto de que el inconsciente es la sede de los instintos. Justamente lo que va a decir Lacan es revisar esa idea. ¿Qué quiere decir? Ponerla bajo crítica, ¿no? Digo, revisarla, preguntarse si efectivamente el inconsciente es la sede de los instintos, ¿no? En este sentido de que
los instintos tienen más que ver con lo más animal del hombre, con lo primordial, con lo oscuro, incluso con esta noción de lo profundo, ¿no? Cuando se malinterpreta el inconsciente como de las profundidades. Bueno, justamente Lacan va a, a romper con esa idea y va a decir que el inconsciente en realidad está relacionado con el lenguaje, ¿no? Y acá aparece esta definición de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo cual la podemos entender como una tautología, ¿no? Una tautología quiere decir que hay una redundancia, que hay algo que se está diciendo de nuevo. Bueno, eso dice Lacan de esta definición, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. La estructura es el lenguaje, ¿no? Ahí está la tautología, y en ese punto es que el inconsciente también es la estructura, ¿no? Así que ese es un punto fundamental, el primero ya de este texto, esto de salir de esta noción post-freudiana de que el inconsciente es la sede de los instintos para afirmar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El inconsciente tiene estructura del lenguaje. Es con el lenguaje con lo que se trabaja en la experiencia analítica. Bueno, en la próxima página va a dar la primera definición de letra. En este texto nos vamos a encontrar con dos definiciones de letra. Y acá aparece la primera, ¿no? Dice, designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Bueno, continúa con esto del lenguaje, ¿no? Que viene trabajando y va a darnos también acá la noción de discurso y de letra. En tanto, podríamos entender que el lenguaje es algo más global, ¿no? Que el discurso para ahí es algo más del orden de lo particular, podríamos decir, de una cultura en particular, ¿no? Que se transmite, que es anterior al sujeto, ¿no? Y que le es transmitido por esos otros que rodean al sujeto, ¿no? Y que eh, incluso lo podemos pensar en términos de lo familiar, ¿no? Ese discurso, el discurso concreto, es algo más concreto que el lenguaje. Y que dentro de ese discurso, ¿no? Aparece la letra, como un soporte material, ¿no? Como una materialidad, con algo con lo que podemos contar en concreto, ¿no? Bueno, en ese punto también Lacan va a continuar diciendo que el lenguaje no se confunde con una cuestión somática, ¿no? Digo, va a correrse de ese lugar de lo somático, porque va a empezar a hablar en lo que concierne a las afasias de Jacobson. También este texto, así como tiene mucha relación con el estructuralismo, tiene mucha relación con la lingüística. Y es por eso que Lacan nombra a Jacobson en más de una oportunidad, que es un lingüista que trabajó con las afasias, reconociendo dos polos del lenguaje, que son la metáfora y la metonimia, y en base a esos dos polos reconoce dos tipos de afasia, ¿no? Clasifica dos tipos de afasia. Bueno, este es un texto muy interesante que está en la bibliografía ampliatoria, si alguno lo quiere ir a buscar, el de Jacobson, que se llama justamente dos tipos, si no me equivoco, es dos tipos de afasia y dos polos del lenguaje, en donde el déficit en uno de esos dos polos va digamos, a darnos, a otorgarnos el tipo de afasia del que estamos hablando, ¿no? Por eso es que Jacobson también se corre de una cuestión más somática, no más orgánica para pensar el lenguaje y da esta definición. Por eso también es que Lacan dice ahí que no hay que confundir el lenguaje con cuestiones somáticas. Bueno, luego de nombrar a Jacobson, Lacan va a continuar diciendo esto del lenguaje que les mencionaba recién, de que el sujeto es siervo del lenguaje, ¿no? Y acá dice, lo es más de un discurso, esto que les decía, la diferencia entre discurso y lenguaje, que de algún modo también se relaciona con esa diferencia entre lenguaje y palabra, en tanto el discurso tiene más que ver con algo de lo particular de ese sujeto, de lo singular, en cambio el lenguaje es algo más global, algo más genérico, ¿no? Y entonces dice que el sujeto es siervo del lenguaje en tanto ya está inscripto en el momento de su nacimiento bajo la forma de su nombre propio. Esto que yo les digo que el lenguaje antecede al sujeto, ¿no? Que el sujeto, digamos, ya queda determinado por ese lenguaje a partir del nombre propio, ¿no? A partir de unos otros que le destinaron ese nombre, ¿no? Y que ya lo hicieron siervo del lenguaje desde el momento de su nacimiento, ¿no? Con el solo hecho de nombrarlo. Bueno, luego Lacan continúa haciendo una referencia a Lévi-Strauss, a su libro Antropología Estructural, ¿no? Donde va a hablar de las estructuras elementales de la cultura,
Acá Levi-Strauss va a hablar de lo que tiene que ver con naturaleza, sociedad y cultura, diferenciando al animal del hombre. Y Levi-Strauss también es un referente del estructuralismo, ¿no? Por eso también es importante que Lacan lo mencione acá. Así que, de alguna manera, Lacan va mencionando autores de otras áreas que también forman parte del estructuralismo, como son Jacobson, Levi-Strauss, y como continuación va a nombrar al que podríamos llamar el padre del estructuralismo, que es Saussure. Bueno, me parece que ya podríamos pasar a Saussure directamente. Bueno, Saussure es el padre de la lingüística también, ¿no? Y Lacan va a ubicar a la lingüística como la ciencia piloto del estructuralismo. Les leo el párrafo, está en la página 464, y dicen, pues este es el hecho por el cual la lingüística se presenta en posición de piloto en ese dominio alrededor del cual una nueva clasificación de la ciencia señala, como es la regla, una revolución del conocimiento. Bueno, a ver, acá hay algo muy importante, ¿no? Porque ya van a ir viendo a lo largo de la unidad 4, los teóricos, cómo en algún punto el estructuralismo fue una revolución en el conocimiento, ¿no? Tuvo que ver con esta revolución de las ciencias, esta nueva forma de pensar las ciencias, que fue un movimiento también, ¿no? Que muchas disciplinas se alinearon bajo ese movimiento, pero que la primera de ellas fue la lingüística, y por eso Lacan la ubica en posición de piloto, ¿no? Que a su vez es muy importante que acá Lacan también va a ubicar a la lingüística como una ciencia en el sentido moderno. Recuerden lo que habíamos trabajado en el primer cuatrimestre, ¿no? Lo que era una ciencia moderna, esta cuestión de una ciencia matematizada. Bueno, en ese punto también se va a ubicar la lingüística como ciencia moderna y ciencia piloto del estructuralismo. Para eso, dice, para señalar la emergencia de la disciplina lingüística, diremos que consiste, caso que es el mismo para toda ciencia en el sentido moderno, en el sentido constituyente, en el momento constituyente de un algoritmo que la funde. Como toda ciencia moderna, tiene algo que la funda, ¿no? Digo, esta verdad en el sentido naciente, ¿no? ¿Se acuerdan que trabajamos por ahí en la unidad 1? Bueno, hay algo que funda toda ciencia moderna. Y Lacan va a ubicar acá que para la lingüística hay un algoritmo fundante que es el siguiente. Es el algoritmo. S mayúscula barra S minúscula. S mayúscula sobre S minúscula. Acá Lacan va a decir que ese algoritmo se escribe así, como lo leí, ¿no? Se escribe así, S mayúscula barra S minúscula, y se lee así, significante sobre significado. Acá ya podemos notar que hay una diferencia entre la escritura y la lectura, ¿no? Entre el decir y la letra, ¿no? Entre eso que se escribe y eso que se puede decir de esa escritura. En ese sentido, ¿no? Es que Lacan también va a decir que si bien este es un algoritmo propio de la lingüística, que le pertenece a Saussure, que es un algoritmo que se puede escribir a partir de lo que teoriza Saussure, Lacan va a decir que, sin embargo, Saussure nunca lo escribió de este modo, ¿no? Bueno, ustedes sabrán, supongo por lingüística, que en realidad Saussure no escribió nada, ¿no? Dio cursos, dio charlas, y fueron sus alumnos del curso de lingüística general quienes recopilaron todos esos cursos de distintos años y realizaron una escritura a partir de eso, ¿no? Entonces aparece el clásico ejemplo de Saussure, que es este, ¿no? Donde el más común es este, tenemos el dibujo de un árbol, la barra, y por debajo la palabra árbol. Que Saussure lo que hace es hablar en términos de concepto e imagen acústica, ¿no? Este sería el concepto, esta sería la imagen acústica. En ese punto es que también Saussure habla de esto para dar cuenta del signo, ¿no? Por eso, como es un signo, él lo engloba a partir de una elipsis y le ubica estas flechas que tienen relación recíproca, ¿no? Hay una relación biunívoca entre el concepto y la imagen acústica. Esto es lo que encontramos en Saussure, ¿no? Si vamos a leer el texto de Saussure, que como les decía, en realidad es recopilado por sus alumnos, nos vamos a encontrar con esto. El signo como entidad psíquica de dos caras, que tiene un concepto y una imagen acústica que
se corresponden en relación biunívoca y que va a ser una relación recíproca, ¿no? Por eso las flechas que van y vienen. Encerrados por una elipse, ¿no? Esto de que dos caras de una misma moneda, ¿no? Eso son necesario que esté este orden cerrado entre los dos, podríamos decir. Es por eso que, a ver, que lo que dice Lacan acá es muy interesante, porque si bien Lacan considera que ese algoritmo le pertenece a Saussure, es una escritura que realiza Lacan por medio de la letra a partir de la representación de Saussure. Vamos despacio con esto. Esto es una representación, ¿no? Incluso después Lacan la va a llamar una ilustración errónea. Una representación. ¿Por qué una representación? Porque acá hay algo que tiene más que ver con el orden del imaginario, ¿no? Que no es necesariamente letra y que parece, por ejemplo, una ilustración, un dibujo, ¿no? Entonces, en esos términos que hablamos de representación. Sin embargo, en el algoritmo hablamos de letra, ¿no? Hay una letra acá. Incluso es como Lacan nos tiene que decir, se lee así. Lacan nos tiene que decir que esta letra S mayúscula representa significante, S minúscula representa significado, ¿no? Y la barra podríamos leerla como sobre, significante sobre significado. Lacan nos tiene que decir que eso se lee así, pero si nosotros no sabemos de esa lectura, es un simple algoritmo a la letra, S barra S, ¿no? Esa es la cuestión de la letra que empieza a aparecer acá y que por eso van a ir viendo que en este texto que se llama la instancia de la letra, Lacan va a dar muchas fórmulas, ¿no? Muchas nociones de letra, mucha escritura, ¿no? Va a aparecer esto del orden de la escritura. En ese punto también es que esto del algoritmo fundante nos lleva a preguntarnos qué es un algoritmo, ¿no? Como lo primero que supongo que se les ocurre, ¿no? Que el algoritmo es un término de la matemática, ¿no? Seguimos con estas cuestiones afines a la matemática que ya veníamos trabajando con Milner, ¿se acuerdan? Bueno, el algoritmo, podríamos decir, es una notación que permite un cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Es, podríamos decir, la base o un conjunto de instrucciones o de ideas de determinadas cosas que nos permiten hacer otra, nos permiten hacer una operación. Por eso, técnicamente se dice es una notación que permite un cálculo. Por eso mismo es que Lacan la ubica como la base que funda esta ciencia moderna de la lingüística como estructural, ¿no? Dentro del estructural. Bueno, continuamos. Por eso, esto es lo más importante, ¿no? Como les decía, si bien Lacan atribuye este algoritmo a Saussure, no es Saussure quien lo escribe de esa manera, sino que Saussure hace una representación. Entonces Lacan le rinde un homenaje a Saussure a partir de esta formalización, ¿no? Digo, Lacan lo escribe así y entiende que hay una formalización ahí en Saussure y que por eso es la ciencia piloto de la lingüística, ¿no? Porque hay una escritura ahí que tiene que ver con esta formalización. Y lo dice así. Por eso es legítimo que se le rinda homenaje por la formalización S sobre S, en la que se caracteriza en la diversidad de las escuelas la etapa moderna de la lingüística, ¿no? Es una formalización fundante. Es el algoritmo que funda a la lingüística como ciencia estructural. Bueno, y acá Lacan va a empezar a desarrollar cuestiones en relación al significante y el significado, que van a ser términos con los que vamos a trabajar este segundo cuatrimestre, y va a decir que el significante y el significado son órdenes distintos, separados inicialmente por una barrera resistente a la significación. ¿Qué pasa acá, no? Acá también es donde Lacan se diferencia de Saussure. Saussure, con el signo, trabajaba una relación biunívoca, podríamos decir, entre significado y significante, ¿no? No como órdenes distintos, sino como dos caras del signo, ¿no? Dos caras necesarias para que el signo funcione. En todo caso, el signo es la unidad cerrada. Y acá Lacan va a hablar del significante por un lado y del significado por el otro como dos órdenes distintos, separados por una barrera resistente a la significación, ¿no? Esta barra es la que resiste a la significación y la que separa esos dos órdenes, dice Lacan, en dos pisos, ¿no? Los separa en dos pisos distintos. Bueno,
En ese sentido, es que acá aparece esto que yo les decía, de que Lacan va a nombrar que en Saussure, el clásico ejemplo de Saussure es esta ilustración errónea, ¿no? Fíjense que si tomamos Saussure, es este el orden, ¿no? Bueno, Lacan lo da vuelta. Lacan acá lo da vuelta, pone la palabra árbol por encima, el dibujo del árbol por abajo, y va a decir que es una ilustración errónea. Y va a reemplazar ese ejemplo por otro ejemplo, que es este, el ejemplo de Lacan, ¿no? Esto es Saussure, esto es Lacan, que pone dos significantes por encima de la barra. Acuérdense siempre que por arriba de la barra va el significante, por abajo va el significado. Y los significantes son caballeros y damas, son significantes que se oponen. Y por debajo del significado son dos puertas gemelas, iguales. Bueno, ahí Lacan comenta este ejemplo de una manera muy bien lacaniana, fiel a su estilo, ¿no? Donde, bueno, empieza a decir que lo que tiene que ver con las leyes de la segregación urinaria, ¿no? Dice, el lugar excusado ofrecido al hombre occidental para satisfacer sus necesidades naturales, bueno, todas esas cuestiones un poco enredadas, también muy escritas de manera muy, muy atractiva, que en realidad hacen referencia a los baños públicos, ¿no? Si nosotros pensamos, bueno, hoy en día cada vez más transformada esa cuestión, ¿no? Pero clásicamente se piensa a los baños públicos con esa inscripción por encima de cada puerta, ¿no? Caballeros y damas, y las puertas tranquilamente pueden ser iguales. Hoy también se representa mucho con dibujos, ¿no? Bueno, ha ido cambiando eso, pero tomemos esto de esa palabra, de ese significante por encima de cada puerta. Lo que es interesante de este ejemplo es que es la oposición entre los significantes la que nos da la significación de baños, ¿no? Esto de que estos dos significantes se oponen es lo que nos permite reconocer que esas dos puertas son los baños, ¿no? Y en ese punto es que Lacan redobla este ejemplo, ¿no? Le da otra vuelta y comenta una situación en la cual van dos niños, dos hermanos, dice, una nena y un nene, enfrentados en un tren, y el tren se detiene en un andén y el niño mira por la ventana y lo que él ve es el cartel de damas. Entonces dice, mira, llegamos a damas. Y la niña mira por la ventana, en la dirección opuesta, y ve el cartel de caballeros. Entonces le dice, no, idiota, llegamos a caballeros. Como ahí, digo, en este ejemplo, justamente lo que se da es que no se pueden ver los significantes en oposición, ¿no? El niño se queda solo con el cartel de damas, la niña se queda sola con el de caballeros, por lo que entienden que han llegado a una localidad de ese nombre, ¿no? Esta cuestión clásica de los trenes que llegan a un andén y que hay un cartel con el nombre de la localidad. Como esos significantes no están en oposición, no se podría ver la significación de baños, ¿no? No pueden ser baños públicos, parecen más bien nombres de localidades, porque no están en oposición. Y entonces podemos decir que esa es una de las características del significante, que me parece interesante es hacerles un punteo. Un punteo, podríamos decir, como un esbozo, ¿no? Digo, esto después lo vamos a poder ir completando, le vamos a ir añadiendo más cuestiones, ¿no? Pero lo que venimos trabajando hasta ahora me parece interesante es comentarles algo en relación al significante. Y es por eso que en este segundo punto es donde dice que el significante se define por oposición y diferencia. A ver, es por eso que en el ejemplo de baños, el hecho de que damas y caballeros sean significantes opuestos es lo que nos permite reconocer esa significación de baños públicos. Si estos significantes no serían opuestos o si aparecería un solo significante, no nos diría nada. Porque también esa es una característica del significante, ¿no? Que en sí mismo no significa nada. No tiene significado, no tiene significación por sí solo. Siempre está en relación a otros significantes. Y en ese sentido de que no significa nada, vamos incidiendo este cuadrito, podemos decir que el significante es asemántico, ¿no? No pertenece al campo de la semántica, ¿no? En sí mismo no significa nada, no tiene significación ni significado.
Hay un, si les interesa también, hay otro texto que está en la ampliatoria que pertenece al seminario 3, que se titula, es una clase que se titula El significante en cuanto tal no significa nada, ¿no? Ahí Lacan da algunas puntualizaciones sobre por qué el significante en cuanto tal no significa nada. Entonces, como él solo no significa nada, ese significante siempre tiene que estar en relación a otros significantes para poder darnos alguna significación, ¿no? Como es el ejemplo de Baños. Y en ese punto es que aparece el segundo ítem que les marqué acá, que dice se define por oposición y diferencia. Un significante es lo que los otros no son, ¿no? Y el último punto es en relación a las leyes del significante. Que eso es un tema que vamos a dejar para desarrollar con mayor profundidad en el próximo video, que las leyes del significante son la metáfora y la metonimia, ¿no? Lacan las va a llamar leyes del significante o también vertientes del significante, y que las va a puntualizar en ese escrito y sobre todo va a dar una fórmula de cada uno, ¿no? Va a dar una fórmula, va a dar un ejemplo, y que son dos términos con los que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad y de la unidad 5 también, que va a ser necesario que ahí presten mucha atención, ¿no? Digo, ¿no? Me pareció interesante no abrumarlos con esto ahora, ¿no? Porque, bueno, si bien van 30 minutos, podríamos seguir. Me parece que es más importante que ustedes puedan ir captando estas cuestiones primeras de este escrito, ¿no? Que después nos permitan poder decir algo de estas leyes significantes que son la metáfora y la metonimia. Así que bueno, digo, ¿no? Estas cuestiones que les fui marcando en este cuadro, muchas de ellas están en la página 468. Lo leo, vamos a seguir un poco al pie de la letra, donde dice, una cosa es segura, y es que esta entrada, en todo caso, no debe implicar ninguna significación, si el algoritmo S sobre S con su barra le conviene. Pues el algoritmo, en cuanto que él mismo no es sino pura función significante, ¿no? Atención ahí. El algoritmo en sí mismo es pura función significante. ¿Qué quiere decir esto? No significa nada, ¿no? Esto que yo le decía, una escritura es S sobre S. ¿Qué es S sobre S? Nada. Yo recién le puedo dar cierta significación cuando lo leo, cuando Lacan me dice, se lee así, significante sobre significado. Pero en cuanto tal no significa nada, es pura letra. Esa es un poco también eh, lo que podríamos decir de la letra, ¿no? Que también es la semántica, ¿no? No significa nada. La letra en cuanto tal no es nada, ¿no? Es letra. Piensen en esto en relación a lo que veníamos trabajando con la ciencia moderna, en el primer cuatrimestre, ¿no? O por ejemplo lo que decíamos en el esquema L, cuando decíamos que la S, vieron cuando Lacan presenta la S para el lugar del sujeto, dice la S es la letra S, pero acá la vamos a leer como sujeto, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que ver con el lugar que le ubiquemos, la lectura que podamos hacer de esa letra en determinado momento, lo que le da la significación, ¿no? Cuando le añadimos ese decir, es que le damos esa significación. Si no, en realidad es pura función significante, es un puro algoritmo, no dice nada. La letra no significa nada. Y en este ejemplo de la S, ¿no? Fíjense esto que yo siempre les venía marcando, que como Lacan en el esquema L ubica a la S en el lugar del sujeto, y acá, en este algoritmo, ubica a la S mayúscula en el lugar del significante y a la S minúscula en el lugar del significado, ¿no? Piensen, si la S ya fuera para nosotros el sujeto siempre, no podríamos pensar en este algoritmo, porque diríamos, no, si la S es el sujeto. Bueno, no, justamente, la S es la S, es la letra S, y cuando tal no significa nada, es puro significante, pura letra. Entonces es que a partir de esa forma que nos hace leerla Lacan, es que le podemos dar esa significación, en este caso de significante sobre significado. Entonces, como les decía, el algoritmo en cuanto tal es pura función significante, no puede revelar sino una estructura del significante a esa transferencia. Ahora bien, la estructura del significante es, como se dice corrientemente, del lenguaje, que sea articulado. Esa es otra cosa importante del significante, ¿no? Que sea articulado con otro significante. Porque en cuanto tal, no significa nada. Se define por oposición. Un significante es lo que los otros no son. Y en ese sentido, Lacan va a decir acá, continúo leyendo, esto quiere decir que sus unidades
se parta de donde se parta para dibujar sus imbricaciones recíprocas y sus englobamientos crecientes, están sometidas a la doble conducción de reducirse a elementos diferenciales últimos y de componerlos según las leyes de un orden cerrado. En ese sentido, Lacan va a decir que estos elementos diferenciales últimos son los fonemas, ¿no?, que componen a un significante, y que esas leyes del orden cerrado, la ubica como una segunda propiedad del significante, van a tener que ver con esta cadena significante, ¿no? Dice acá Lacan que el término de cadena significante que yo utilizo ordinariamente, anillos cuyo collar se sella con el anillo de otro collar hecho de anillos, ¿no? Esto de que un significante se relaciona con otro significante, ¿no? Esto de que sea articulado, de que se encuentre en una cadena significante, en una secuencia, en un orden, ¿no? Hay algo ahí que le otorga esa propiedad de orden cerrado, ¿no? Le da un orden. Y ese orden también va a estar regido por estas leyes, que como les decía, son la metáfora y la metonimia. Que no olvidemos, tiene mucho que ver con el título que dijimos, la razón desde Freud, ¿no? Esa razón tiene que ver con cierta legalidad inconsciente, que es a partir de estas leyes del significante, que son la metáfora y la metonimia. Que es así como funciona el lenguaje, ¿no? Así que bueno, me parece que podríamos dejar acá. Los invito a que continúen con la lectura. Llegamos más o menos hasta la página 469, 470. Seguimos en el punto 1. Y los invito a que continúen la lectura porque después de acá ya aparece esto de metáfora y metonimia, que es largo y es necesario que estén muy atentos para cuando podamos desarrollar eso. Por eso elijo dejarlo para un próximo video. Así que bueno, los espero el miércoles en la consulta. Y bueno, ya saben, tienen mi mail, también si me quieren mandar alguna consulta particular, quieren que algo lleve para la consulta de mañana, saben que no tengo problema. Así que bueno, hasta la próxima.